¿Qué tal? Bienvenidos a este capítulo número 96 de Épica 100.100. 100 días, 100 historias. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor en educación por parte de la Universidad Santander Campus Tlaxcala, Luis Cortés Coronel. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Encantado de estar con todos ustedes. Qué bien, doctor. Bien, el doctor Luis es egresado, decía, de la Universidad Santander Campus Tlaxcala. También tiene un doctorado en educación por parte de American Andragogy University por Honolulu, Hawái. Es también maestro en políticas públicas comparadas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es especialista en estadística para la calidad total por el Management for Latin America Association for Overseas Technical Scholarships de Japón, y también tiene especialidad en formación de formadores en planificación educativa por parte del Instituto Internacional de Planteamiento de la Educación, IIPE, por Santiago de Chile. El doctor vive en Panotla, Tlaxcala. ¿Dónde está ubicado este municipio, doctor? Está ubicado a 5 minutos de la capital de Tlaxcala, o sea, Tlaxcala. Tlaxcala es un estado muy pequeñito de México y este estado está a hora y media de la Ciudad de México. Luego, entonces, es una entidad la más pequeña de toda la República, y dentro de esa pequeñez, uno de sus 60 municipios es la ciudad de Panotla, o el municipio de Panotla, que tendrá aproximadamente un poco más de 25,000 habitantes, pero se le conoce como el municipio de los maestros o de los docentes, toda vez que aquí hay 2 escuelas normales y quienes no están estudiando una normal o son docentes o ya están jubilados. Entonces, el alto nivel cultural o del capital cultural es aproximadamente como de 10 grados en este municipio. Bastante alto. Sí. Bien, doctor. Y dentro de tu currículum observábamos pues que tienes o has tenido vínculos con Hawái, Japón y Chile. ¿Qué te llevó a esas partes del mundo, doctor? A veces uno se pregunta el por qué estoy aquí, y la vez primera que estuve en Japón, que estudié en la Universidad de Hiroshima, dije nunca voy a volver a estar aquí, pero el destino, que es a lo que yo le daría la explicación, me ha llevado 3 veces a estar allá y tener una formación privilegiada en cada momento. Y en el caso de Santiago de Chile, también algún día me pregunté, no voy a volver a estar aquí, porque estuve estudiando en la L'Oréal UNESCO, en el mero centro de la L'Oréal, y pude conocer a gentes como quien en paz descanse, Juan Carlos Tedesco, un supereducador latinoamericano, y todavía me recibió en la segunda ocasión y me llevó hasta un centro de capacitación que habían conformado y me dice, mira, esto se debe a ti. Y pues no me quedó más que llorar, porque la primera vez que estuve por allá, la primera capacitación nos la dieron en una iglesia muy fría y todo el mundo nos enfermamos. Y yo decía, pero pues si todos ustedes son educadores, son didactas, ¿cómo es posible que nos tengan aquí? Y entonces ya en la segunda ocasión tenían un supercentro de capacitación tremendo, ¿no? Y esa segunda vez también pude confirmar que siempre uno llega
como misión a cambiar la vida de las personas y de las instituciones. Esa es mi misión y quedó muy comprendida en esa segunda ocasión a Chile. Y en Hawái solamente estudié mi primer doctorado, entonces no lo tomé allá, fue una enseñanza en línea. Bien quisiera yo que me hubieran llamado aunque sea a la graduación, pero no pude meter ni el pie a las aguas bellas de Hawái. Bien, entonces de estos 3 lugares, Hawái es el que te hace falta, doctor. No falta mucho, ¿verdad? Sí. Esperemos que próximamente tengas la oportunidad de visitarlo y tocar las puertas de la universidad, que como dices, te dio tu doctorado también en educación. En París, por ejemplo, corrí abajo de la Torre Eiffel. Allí estuve en el Instituto de Planificación Internacional de Planificación Educativa e igual parecen una especie de ilusiones, de espejismos, pero hecho realidad, y a la larga lo van transformando uno, expandiendo y abriendo la mente para ver la realidad que nos circunda con otra visión, estimado tocayo. Bien, pues doctor, en este momento, ¿cuál es tu actividad? ¿A qué te dedicas? Pues estaba yo a cargo de la región Centro País del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, pero en esta administración fue suprimida la evaluación porque se consideró que tenía un carácter punitivo. Yo coordinaba lo que son los estados de Tlaxcala, de Hidalgo, la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Tlaxcala, y Morelos también. 7 estados. Deben ser 6. 6. Sin embargo, al abolirse, pues nos quedamos sin trabajo y hasta el momento, pues me vine yo a trabajar a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde tengo escasas 12 horas, y pues ahora estamos tratando de dedicarnos a escribir, a aprovechar el tiempo para que en un momento dado podamos sacar a la luz aquellas ideas que hemos venido guardando y que todavía no expresamos en otros lados. Sí, doctor, creo que esto nos da pie, ya que hice una referencia dentro del escrito que tú nos enviaste, que en el cual rematas uno de los párrafos con: su misión inicia donde su deber termina. Entonces, doctor tocayo, si me permites leer y compartir con nuestra audiencia el relato que nos hiciste llegar. Será un honor. Gracias, doctor. Avanzo entonces. Aprender y educar en el 2020. Quien escribe ama lo que hace y hace lo que ama desde los 18 años. Desde entonces tuve muy clara su misión y trascender, transformar la vida de las personas y de las instituciones en las que he servido. De esto hace 46 años, en una escuela primaria ubicada en una zona urbana marginada, donde mis primeros discípulos eran 3 años mayores, lo cual implicó realizar una metanoia didáctica de lo que se había aprendido en la escuela normal. No obstante, hoy el mundo está pasando por un punto fundamental y decisivo en su historia. Está viviendo una crisis mundial económica y una pandemia que ha alterado el ritmo de vida como la manera en que se aprende y educa. Cuando se mira hacia atrás,
en la historia del tiempo presente, no hay más que concluir que este tipo de cambio ha sido una constante en la vida del maestro. Este ha enfrentado siempre con un plan B circunstancias inéditas de manera comprometida con su pueblo y su único laurel, la satisfacción del deber cumplido. Hace 100 años, prácticamente, desde que la política educativa de José Vasconcelos indicó llevar el alfabeto hasta el último rincón del país, los esfuerzos del maestro han sido sobradamente relevantes y constituyen la base con los que él ha hecho frente a los retos en cada momento histórico y continuará haciéndolo. En ese entonces, las misiones culturales, la alfabetización y la escuela rural mexicana demandaron del maestro compromiso, arraigo en las zonas rurales marginadas y de difícil acceso, pero fundamentalmente amor a la identidad nacional. Más tarde, la política de expansión de la matrícula, como el crecimiento democrático, demandaron al maestro sentido común para generar una estrategia didáctica que permitiera atender a más niños y de varios grados en un mismo espacio. Escuelas multigrado y de organización incompleta, sin haber sido capacitados previamente para ello. Y el maestro salió adelante con gran capacidad para lograr que sus discípulos tornaran sus sueños en realidad. En la segunda mitad del siglo pasado, aparecieron las tecnologías de la información y comunicación, TIC, dando continuidad a experiencias pedagógicas a distancia como la del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio en 1944. Surgió asimismo la telesecundaria en 1968, los sistemas abiertos de la UNAM, 1972, del IPN, 1974, de la Universidad Pedagógica Nacional, 1977, y la red EduSat, 1994, entre otras alternativas que impulsaron ambientes educativos de corte menos presencial y adaptaciones a las nuevas exigencias de un mundo cada vez más interconectado. Los docentes participantes nuevamente abanderaron con determinación y profesionalismo la falta de infraestructura digital, como la disonancia cognitiva que les embargaba en materia de educación a distancia. Actuando con sentido común, sin caer en parálisis paradigmática, mostraron su talento, actuando y preguntándose: ¿qué silencioso sería el bosque si solo trinaran los pájaros que mejor lo hacen? No esperaron ni postergaron su tarea. Ahora que no ir a la escuela es política de cuidado de salud, 867.7 millones de niños y jóvenes en 119 países, según la UNESCO, están aprendiendo en casa. Para ello, el maestro, durante estos primeros 100 días, ha mostrado nuevamente una actitud humilde para renovarse y responder desde la perspectiva educativa a situaciones como la actual, y que pareciera no ser la última. Se repita o no una circunstancia similar, el maestro ha logrado compenetrarse y hasta utilizado su propia infraestructura digital para apoyar el nuevo modelo educativo híbrido que emerge. En la generación de ambientes virtuales de aprendizaje, hoy el maestro continúa siendo el agente esencial. Crear ambientes de tipo virtual, sin embargo, no ha significado trasladar la docencia de un aula física a una virtual, ni suplir el GIS por el ratón, ni el pizarrón por un medio electrónico o concentrar el contenido de una asignatura o de aprendizaje en una diapositiva de PowerPoint, incluso videos
que solo replican de manera síncrona o asíncrona en el monitor de la computadora. El modelo vertical presencial de entrega de información. El reto ha implicado para el maestro educar y actualizar taxonomías más pertinentes a la virtualidad. Revisar situaciones de aprendizaje como el diálogo didáctico mediado y reconocer que la estructura controlada de una escuela no es replicable en línea. Pero por sobre todas las cosas, tener conciencia de que si el más noble trabajo es educar, la más grata tarea es aprender. Tomar conciencia de que nunca se es demasiado viejo para cambiar y que el ser humano que deja de aprender comienza a envejecer. Así, dejando la ansiedad, el temor y la apatía inicial, el maestro, con determinación y compromiso, inició su andar en el sendero de la virtualidad. Con errores y tropiezos, empezó a navegar en la web, hasta ganar confianza en el manejo de recursos multimedia que hoy son parte ya de su caja de herramientas. Saboreó lo amargo de la disciplina para comprender que el fracaso es el condimento que da sabor al éxito. Y cuando observó la sonrisa de sus estudiantes del otro lado de la pantalla, con gran felicidad confirmó que maestro solo es aquel que hace discípulos. Es el escultor de su misma especie, de seres humanos emocionalmente involucrados en una misma visión, el proyecto de nación. Con base en esta reflexión y a 100 días de esta normalidad, los esfuerzos del maestro constituyen el cemento emocional con el que ha sellado una alianza en la línea temporal que conduce a la construcción de un mundo mejor. Con pandemia o sin pandemia, el maestro un día se vio ante la más sublime expresión de libertad, la de decidir y abrazar responsablemente la tarea de conformar almas y construir personalidades, haciendo de cada momento de su existencia una obra magistral. Para el maestro no hay un día o noches largas de preparación. Cuando más atareado está, más conciencia tiene de su misión, pues ésta inicia donde su deber termina. En la generación de ambientes de aprendizaje, el maestro no se ha limitado a transmitir información para ser procesada individualmente. Ha hecho del trabajo en equipo parte fundamental del aprendizaje remoto, logrando que las contribuciones individuales converjan en la construcción del conocimiento del sujeto colectivo. El acto didáctico se ha tornado en un diálogo de ida y vuelta, cuya evaluación se basa más en la coordinación e interacción para lograr situaciones didácticas o tareas integradoras de tipo virtual. La nueva normalidad se acerca y la realidad es que la escuela y el hogar son ahora un mismo espacio. No así el discípulo y el maestro, pues han expandido su mente y evolucionado. Solo queda un aspecto que habrá de recordarse en ese nuevo tiempo. Quien impacta positivamente, síncrona o asíncronamente, en el alma de un discípulo, impacta para siempre. Luis Cortés Coronel. Doctor, ¿qué sentimientos, qué emociones? Realmente escucharte me estimula a seguir adelante. Tengo actualmente 65 años y no me voy a jubilar. Todavía dentro de un rato aquí ya se acabó el semestre en Tlaxcala y
con alumnos rezagados tengo sesiones virtuales fuera del semestre con alumnos que me piden que les explique, que les amplíe el conocimiento que se dio durante el semestre y que todavía no comprenden. Y el haber escuchado nuevamente este texto de parte tuya no hace más que confirmar que uno debe tocar el alma de sus discípulos, porque hay profesores que tienen alumnos, pero hay maestros que tienen discípulos. Los discípulos te emulan, te copian, y ellos en algún momento van a hacer lo mismo que tú. En este sentido es lo que a mí me motiva a seguir ayudándolos, apoyándolos, no como si fueran mis hijos, sino son parte de mí mismo de alguna forma. Nosotros somos como el agua y el gran estanque, ¿no? Tenemos la misma esencia y somos idénticos, somos uno. Y por lo mismo, cuando nosotros estamos en contra de otro, estamos en contra de nosotros mismos. Si nosotros nos preocupamos y nos dedicamos en cuerpo y alma a esos otros que vienen con menos vueltas al sol, de alguna forma estamos impactando en nosotros mismos. Así es, doctor. Pues sí, unos sentimientos, como dices, después de haberlo escrito a un año de distancia, que es otra de las cuestiones que quisiera preguntarte, doctor. ¿Cómo te llegó la invitación? ¿Cómo fue que decidiste participar? ¿Qué te inspiró? Y por último, la decisión de compartir este texto, de enviar el texto para que estemos en este momento. La invitación me llegó de parte de la directora, la doctora Rosalía, aquí en el campus Tlaxcala. Lo que sí me llegó un poco, yo creo que ya la había publicitado ella, pero yo no la había visto, y cuando me pregunta, le digo, sí, cómo no, estoy interesado, y ya me llegó un poco tarde, que ya la envié la propuesta así como los beisbolistas en safe. Sí. Y pues creo que para lo que se requería, siempre hay una forma de responder, y tengo una especie de escuela aristotélica cuando este gran filósofo hablaba del logos, el pathos y el ethos. Y luego entonces traté de que el escrito pudiera tener esas tres características, y de alguna manera me dio mucho gusto, y fue un gran honor para mí el que pudiera estar seleccionada mi propuesta. Tu narrativa, doctor. Aprender y educar en el 2020. Y a un año de esto, doctor, ¿con qué te quedas? Pues hoy en día me he dado cuenta que este tipo de acciones como las que ustedes están realizando, sí es importante que la conozcan los docentes de todo México y quizás del mundo, porque la pandemia también vino a decantar precisamente lo que es la misión del verdadero maestro y de aquellos que no lo son. Yo tengo también experiencias contrarias donde hoy en día, por ejemplo, en niveles de preescolar, les dicen a algunas de las maestras, oye, está bien que no te hayas contactado con tus alumnos, con tus pequeñitos, pero los has ido a visitar. Y algunas de ellas dicen, ay no, yo tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. Y como esa anécdota hay muchas, que hoy en día también hay grupos de personas que
a pesar de los inconvenientes de la educación virtual, ya quieren dejar la educación virtual. Y nosotros, los educadores, sabemos que si bien la forma presencial es el seno donde se genera y se construye el conocimiento, de todas formas, el no tener el ambiente virtual, lo que agrandaría es la brecha del rezago y por lo tanto estaríamos actuando mal. Y es la intención, recortar esa brecha en lugar de ampliarla, ¿verdad, doctor? Exactamente, doctor. Bien, bien. ¿Y con qué frase finalizarías tu relato? ¿Cómo lo concentrarías? Yo te reitero, tomé dos, ya mencioné una, ¿sí? La misión del maestro inicia donde su deber termina, pero me gustaría que tú nos concentraras en otra frase este texto que decidiste compartir con nosotros. Hay una palabra que por ahí está escrita como la metanoia. Sí. Sí, es de origen griego, pero que utilizó un creador de la quinta disciplina, Peter Senge, ya hace algunas décadas, lo cual significa cómo hacer para que una persona que está volteada conscientemente hacia un lado, cómo hacer para que esa persona poco a poco cambie, sea persuadida a realmente pensar a qué vino este planeta, a qué llegó. No venimos a ser felices o a tener hijos. A ser felices lo podemos lograr haciendo cualquier actividad. Yo a veces digo medio pedestremente, hasta para ir al baño cuando uno está estreñido. Y tener hijos, pues hay gente que ha hecho su trascendencia en la vida y no ha tenido hijos, ¿no? Y viceversa. Entonces, es muy importante que la gente descubra qué ama y hace con gran pasión y viceversa. Qué hace que ama con toda la conciencia expandida, buscando siempre el bien de esta humanidad, ¿no? Hoy ya no es política la calidad, sino es la excelencia, según lo que ha cambiado en el artículo 3. Pero yo digo también con palabras aristotélicas, cuando él decía, nosotros no somos virtuosos porque hayamos nacido así. Nosotros somos virtuosos porque hemos hecho las cosas correctas basadas en un entrenamiento y en la razón. Decía Aristóteles, luego entonces, la excelencia no es un acto, es un hábito. Esto implica una disciplina de un día sí y el otro también. La disciplina es que aunque no nos guste la zona de confort, la debemos nosotros hacer, porque al hacerla descubriremos el sabor más exquisito de la vida y eso es lo que nos hará trascender. Trascender en la vida. Claro que sí. Muy bien, doctor Luis Cortés Coronel. Muchísimas gracias por haber compartido tu texto, tu narrativa, Aprender y Educar en el 2020. Con estas palabras, doctor,
Te agradecemos y nos despedimos de nuestro capítulo número 96 de Épica 100.100. 100 días, 100 historias, guerreros docentes. Hasta luego. Muchas gracias.